El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, desarrollo económico, responsabilidad social empresarial, democracia. Nicaragua Empresaria. Iniciamos. Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche tendremos un programa muy interesante. Hablaremos del más reciente informe de la coyuntura económica de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, sobre cómo los empresarios también están viendo el desempeño económico de Nicaragua y cuáles son las preocupaciones que tienen todos los sectores económicos del país. El 16 de febrero se cumple, ¿no?, el acuerdo que hay ahorita para el salario mínimo y hay que comenzar a discutir otro. ¿Cuál es la propuesta que va a llevar el COSEP a la comisión tripartita? Hablar de un número en este momento es adelantarnos. Sin embargo, creo que la propuesta va a estar basada en lo que ha estado hecho el planteamiento del sector privado en los últimos 3 años. En una propuesta que debe incorporar en el análisis no solo el tema de la recuperación del poder adquisitivo, sino lo que significa encontrar un número que produzca más empleo y no menos empleo y que nos permita avanzar en productividad y competitividad. Esos son todos los elementos que tienen que ser incorporados, no únicamente, repito, el tema de decir esto es lo que tenemos que recuperar. Hay que entender que cuando hablamos de salario mínimo no solo podemos ver en esta negociación a las personas que sí tienen en esta situación empleo, sino que tenemos que pensar en las que no tienen empleo y en las que tienen subempleo, y ya tenemos que incorporar en este análisis también al empleo informal. Ahorita no hay entonces un porcentaje de incremento que se esté discutiendo aquí en la empresa privada. El tema aquí importante que nosotros estamos queriendo poner sobre la mesa de negociación es que tenemos que ver hacia la competitividad centroamericana. Primero hay que entender que en los años 2007 y 2008 el salario fue una decisión que tomó específicamente el gobierno de la República de manera unilateral con sus sindicatos afines sin tener en cuenta la posición del sector empresarial. Si nosotros nos vamos al 2007 y al 2008, debemos de recordar que los incrementos salariales de aquel tiempo fueron de 18% y de 35.7%. Eso se tradujo en las inflaciones más altas que hemos tenido en los últimos 5 años en este país. Fueron inflaciones que anduvieron por el orden del 17% y del 14% aproximadamente, las cuales vinieron a castigar de manera importante a todos los asalariados del país, no únicamente a los que tienen salario mínimo. Entonces nosotros, cuando estamos haciendo este análisis, tenemos que ver por un lado esa realidad y luego cuando vemos lo que está sucediendo en Centroamérica, que solo en este año ya tenemos 2 señales bien claras de parte de los gobiernos de Guatemala y de Honduras, que están pensando, y cuando vos lees en la decisión que tomaron estos gobiernos y lees el acuerdo de salario que firmaron el gobierno, los trabajadores y los empresarios, hablan de proteger la competitividad del país. ¿Y qué se produjo a raíz de esto? Que estos países hicieran algo que Nicaragua viene haciendo desde el año 2009 por primera vez,
Ya vemos en Guatemala un acuerdo tripartito que está entre el 5 y el 7%, y vemos en Honduras un acuerdo tripartito que no solo es por el año, sino que ya también, siguiendo el modelo que nosotros hicimos para Zona Franca, Honduras hace 2 días apenas está tomando la decisión de incrementar el salario mínimo para los próximos 3 años entre el 6% al 8%. Entonces, si nosotros vemos a las competencias reales que tenemos, que son los países centroamericanos que atraen esta inversión, nos tenemos que dar cuenta de que cada uno de ellos está hablando de incrementos salariales que están por debajo de los 2 dígitos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que Nicaragua no puede seguir creciendo a los niveles salariales de 10, 11, 12, 13% año con año si queremos ser competitivos y si queremos atraer más empleo a este país. ¿Ustedes entonces estarían pugnando por un incremento que sea menor a los 2 dígitos? Debería de ser. No estamos diciendo que esa va a ser la posición que va a resultar de esta negociación, pero tenemos que hacer conciencia, y esto creo que es lo más importante que vamos a llevar a la mesa con el gobierno y con los sindicatos. Lo que nosotros tenemos que entender es que si queremos seguir atrayendo esa inversión, y al año pasado uno de los elementos que más se destacaba era el hecho de que Honduras perdió mucha empresa de Zona Franca que se vino a Nicaragua. Aquí acaban de suceder 2 cosas en esta última semana. Nicaragua incrementó la energía en 9%, lo que hace que Nicaragua tenga la energía más cara de toda Centroamérica, muy por debajo de lo que Honduras tiene. Y Honduras, por el otro lado, toma una decisión muy racional compitiendo con Nicaragua para no seguir perdiendo la maquila que se ha estado viniendo, las empresas que se han estado viniendo a Nicaragua. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, de que no podemos seguir nada más enfocados como que estamos en una isla, cuando la realidad es que las respuestas y los resultados de lo que han sido los últimos 3 años nos han producido todo lo contrario, de manera positiva, de lo que se hizo en los años 2007 y 2008. Don José Dan, usted lo mencionaba, pues viene un incremento en la energía eléctrica del 10% que va a golpear a las empresas y a todo el comercio, ¿verdad? Estamos claros de eso. ¿Ustedes no aguantarían las empresas un incremento salarial de un 10% en el salario mínimo, por ejemplo? El elemento más importante, aquí tenés que entender que hay diferentes tipos de empresas y que las que tenemos que proteger, porque Nicaragua desafortunadamente no es un país que se caracteriza por tener un alto nivel de educación en nuestra mano de obra. Entonces, aquí lo que tenemos que buscar es cómo seguir promoviendo el empleo, pero la realidad es que el empleo nicaragüense que hoy por hoy tenemos es un empleo que tiene esa limitante educativa y que es una de las tareas que nos hemos propuesto en el sector privado y en la academia. Cuando vos haces este enfoque y te das cuenta de que la mayor cantidad de empresas nuevas que se han establecido son empresas que en el 70% de su estructura dependen del salario, por supuesto que un 10% es un golpe muy grande, es mucho más grande que el propio golpe del 9% de la energía. Distinto es en aquellas empresas que no tienen mucha mano de obra, que no emplean mucho personal y que tienen mucha generación, mucho consumo de energía, y que efectivamente para estas empresas el golpe es mucho más serio en la energía que en el tema salarial. Pero la realidad nicaragüense es que la mayor cantidad de empresas en su estructura de costos son golpeadas más por el salario que por la energía. Hace años el FIDEC hizo un estudio que decía más o menos que cuando el salario mínimo se incrementa en un 10%, se incrementa el desempleo en un 5.8%. ¿Eso es así? ¿Han hecho es que ese es lo que he estado tratando de plantear. Cuando vos hablas de salario, no es una situación que se define por papel, no es una situación que se define por voluntad política. El mercado no es algo que un político, un presidente o un sindicalista puede mover a su antojo. El mercado responde a las realidades de la oferta y la demanda. Cuando vos incrementás el salario sin tener en cuenta que ese incremento lo que va a producir
es que se venda menos, al final del día lo que va a suceder es que se va a perder empleo en vez de ganar empleo. Y creo que el tema 2007 y 2008 sí lo plantearon. Nosotros incrementamos en Nicaragua, por una decisión unilateral del gobierno, los salarios acumuladamente en esos 2 años 76%, y se produjo una gran cantidad de pérdida de empleo y fuimos la economía de menor crecimiento en esos 2 años. Cambiamos esta tónica, establecimos un precedente que hoy ya vienen siguiendo los países centroamericanos, y eso nos ha colocado en una situación donde recuperamos el empleo, recuperamos el poder adquisitivo de los trabajadores, porque ese es el otro gran mito que se habla aquí, el tema de la canasta básica. Siempre se habla de que la canasta básica estamos largo, que no se cubre, cuando la canasta básica en Nicaragua no existe en ningún país del mundo. Somos una de las economías más pobres del mundo y tenemos la canasta básica que debería de tener el país más rico del mundo, porque es una canasta que incluye 53 productos que no tiene aquí mismo en Centroamérica ningún país ni cerca esa canasta. Entonces, lo que sí hemos asegurado es que el incremento del salario mínimo ha superado con creces el incremento del costo de la canasta básica. Y eso es lo que hemos asegurado, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Ahora, las empresas también nos hemos comprometido en otra serie de beneficios que no solo son necesariamente por la vía del salario, que le llegan a los trabajadores. Ahí están los comisariatos, ahí están los productos que están llegando en zona franca más baratos, ahí están los programas sociales en materia de transporte, en materia de vivienda, y todo eso es parte de ese engranaje que significa mantener efectivamente a una empresa de manera sostenible con un trabajo digno, y eso es algo que creo yo que hemos venido logrando poco a poco. O sea, los sindicalistas dicen que el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido. ¿Ustedes han hecho algún estudio o algún análisis al respecto en torno a que si el aumento que ustedes proponen en el salario mínimo está acorde con la pérdida de ese poder adquisitivo? Cada uno de los incrementos salariales que hemos hecho, salario mínimo, ha estado en el año por encima de lo que se ha incrementado la canasta básica. Eso ha sido una constante, esa ha sido una premisa que hemos tenido en la negociación. Estamos hablando de salario mínimo, no estamos hablando de salario promedio, que es otra cosa. Cuando hablamos de salario mínimo nos referimos al salario básico que se paga en cada uno de los diferentes sectores que se negocian. Y ese salario básico, que hay que recordar que no es que con un salario básico una familia cubre el 100% de la canasta. Hay que recordar que con un salario, que son 2.6 salarios los que deben de cubrir una canasta. Y en este sentido, nosotros hemos asegurado, y por eso te reitero, el salario que se ha incrementado año con año ha estado por encima del costo de la canasta básica por bastante margen. Ya, dos cositas nada más, último. ¿Ustedes estarían buscando entonces un acuerdo multianual? Yo creo que viendo las condiciones que se están dando en este momento en Centroamérica, lo que más nos conviene, y ya hicimos la primera aproximación con el gobierno, todavía no la hemos hecho con los sindicatos, es que ya para zona franca debiéramos de estar nuevamente negociando una proyección que nos lleve hasta el 2015, al menos. Ojalá que pudiera ser hasta el 2016, pero que ya tengamos una certeza en zona franca en Nicaragua, que los incrementos salariales para los próximos años van a estar definidos. Lo que tenemos en este momento es un salario prácticamente definido hasta el año que viene, pero viendo que ya la competencia se está adelantando y que en el caso, repito, de zona franca Honduras ya dio un margen o dio un número que permite darle certeza a la inversión, al análisis de la inversión hasta el 2014, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir en esa misma dirección y asegurar que efectivamente podamos competir y atraer inversión de la misma manera que hoy Honduras está queriendo responder a lo que Nicaragua ha venido haciendo. O sea, de alguna manera que en Nicaragua existan 10 salarios mínimos beneficia un poquito las negociaciones. Por ejemplo, usted hablaba de que esto lo tenía que regular el mercado, ¿no? Esa ha sido la posición del COSET.
Pero ahora, hay otros sectores que tienen un boom económico, por ejemplo el sector minas. ¿No se podría negociar ahí un salario mínimo que vaya más allá del incremento en los otros sectores? Tomando en cuenta que hay un boom del precio del oro, etc. Ese es uno de los temas que siempre se discute en una negociación salarial. Hay boom, pero cuando se da la caída, nadie te baja el salario. Entonces el problema es que aquí tenemos que ver a la tendencia, a los ciclos. Tenemos que ver no únicamente al momento, a la coyuntura. Y eso es lo que hemos tenido mucho cuidado. Aquí, si hace 3 meses hubiera sido la negociación y si hubiera tomado en cuenta esa situación con el sector mina, hubiéramos dado un mayor salario del que ya hoy tendríamos que estar dando en mina, porque ya bajó el precio con respecto a como estaba hace algunos meses. Entonces, esa situación es la que nosotros siempre planteamos en la mesa de negociación. ¿Qué pasa cuando, si se dio una situación particular en donde las lluvias afectaron un producto y hoy te dicen que el producto se incrementó, pero el siguiente año ya fue normal y ese producto volvió a su producción normal y bajó el precio en el mercado? Nadie te baja el salario. El salario nunca baja, el salario solo sube. Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que cuidar de manera muy sensible. ¿Cuándo es la reunión para comenzar a discutir esto? Nosotros quisiéramos que, para no tener esa constante, ese constante mensaje negativo que afecta con esos mensajes populistas que siempre vemos de parte de las fuerzas sindicales de este país, que desafortunadamente eso es parte de lo que ojalá algún día veamos en Nicaragua cambiando, que se modernicen los sindicatos, porque aquí las mismas personas son las que negocian salario mínimo desde hace 50 años, 40 años, y ellos viven bajo los esquemas ideológicos de aquellas épocas de guerra. Nosotros tenemos que encontrar una respuesta rápida, y siempre ha sido la propuesta del salario mínimo del sector privado, que no tengamos que pasar 2 meses esperando a que haya una negociación salarial, que no juguemos de moche o al póker, que no estemos jugando, que no estemos creando expectativas falsas, que no tengamos que decir vamos a subir 100% para luego llegar al 10%, sino que de forma seria, madura, responsable y viendo los números, nosotros podamos en un lapso de 15 días, ojalá en 2 sesiones, tener una negociación terminada y que efectivamente el 15 de febrero ya podamos decir este es el nuevo incremento salarial que va a haber a partir del 16 de febrero. Esa es la expectativa nuestra, eso es lo que le hemos planteado al gobierno, que no juguemos ese juego del póker, que eso no beneficia a los trabajadores, ni a las empresas, ni al país, y que por lo tanto, ojalá que el gobierno, y en esto quiero ser enfático, que el gobierno, que ya sabe perfectamente en carne propia lo que significó haber tomado decisiones unilaterales y los resultados, y ya el gobierno sabe en carne propia lo que significó tomar decisiones de consenso y los resultados, al final del día la decisión va a estar en el gobierno. El gobierno es el que va a tener, como lo tiene en cualquier parte del mundo, la última palabra si no nos ponemos de acuerdo el sector empresarial y el sector trabajador, y que el gobierno entienda que en esa última palabra debe de hacer una valoración de lo que es la decisión unilateral y de lo que es la decisión de consenso. ¿Con el gobierno no se han reunido para hablar de esto? Con el gobierno... ¿No hay acercamientos de este tipo? Con el gobierno lo que hemos expresado es que tenemos que hacer una negociación rápida y que tenemos que hacer una negociación similar a la que hemos hecho en los últimos 3 años, que el gobierno tiene que trabajar en la dirección de asegurar que encontremos nuevamente el consenso, que no perdamos de vista que las organizaciones sindicales más fuertes de este país en este momento son organizaciones afines al partido de gobierno, y en ese sentido no podemos tapar el sol con un dedo. Si el gobierno toma la decisión seria, responsable, que va a asegurar no solo recuperar el poder adquisitivo, sino seguir atrayendo inversiones, generando empleo y dándole crecimiento al país, entonces vamos a tener un consenso con el gobierno del sector empresarial y por ende con sus fuerzas sindicales.
Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.